Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenas tardes. Un cordial saludo nuevamente desde Los Ángeles, California, para todos ustedes en esta oportunidad. Quiero dirigir un mensaje nuevamente sobre política. En esta oportunidad, mi crítica va a ser directamente a la clase política del partido político de Donald Trump y del partido político de Jimmy Morales. Para empezar, quiero hacer una comparación simplemente porque me llama la atención todas las acciones políticas a nivel internacional y a nivel nacional. En este caso, los Estados Unidos, que tiene una tremenda influencia política a nivel internacional en otros países. Por consiguiente, es importante hacerle una crítica en ese sentido. En primer lugar, quiero mencionar el magnate Donald Trump, que hizo negocio con Jimmy Morales en estos últimos días. Y como bien saben que Donald Trump es del partido político republicano de derecha, conservadores, aquí en los Estados Unidos. Y me llama mucho la atención su política, en primer lugar porque es un político con un gran poder económico y una facilidad de palabras para dirigir, pues en este caso a la nación o, o a todas las naciones. Obviamente mi crítica es precisamente porque um, había un teólogo en donde me llama la atención, hace un comentario respecto a la gente que repiten, ¿verdad?, las palabras de un político. En este caso, pues como estamos hablando de política, pues voy a referirme precisamente sobre la política. Primero porque un teólogo decía de que la gente, que son manipulados de cierto modo, simplemente repiten las palabras de otros, como por ejemplo, un ejemplo de los loros. Y ponía un ejemplo de los loros porque primero los loros en realidad no hablan, sino simplemente repiten. Y es que llama mucho la atención lo que pasa en la política, porque primeramente, si ustedes se dan cuenta, amigos, la política internacional también llama mucho la atención, porque si ustedes se dan cuenta bueno, primero, ¿por qué voy a criticar lo que es la derecha? Porque la derecha, en primer lugar, es la que domina prácticamente el país de los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos, pues encabezado por Donald Trump, en nuestros tiempos, en este tiempo precisamente. Y por el otro lado, pues igual domina la derecha en nuestro país con, con Jimmy Morales. Y muchos lo han dominado precisamente, por ejemplo, pues si vamos a hacer una pequeña, ah, ahora sí, reflexión sobre nuestro país, cuáles son los partidos en realidad que han dominado, y mire la condición social y política en que nos encontramos, porque sencillamente, si ustedes se dan cuenta, utilizan ciertas estrategias políticas, utilizan el poder político de la unidad, y eso mucha gente quizás no se dan cuenta, pero así son las cosas,
Por ejemplo, allá en Venezuela, si ustedes se dan cuenta, quisieron derrocar el- la presidencia de Maduro en Venezuela y para eso se tuvieron que unir lo que es la derecha, en este caso fuertemente la presencia del presidente de Colombia, que es de derecha, unieron poder con Donald Trump para, para debilitar el gobierno de Maduro, el gobierno de Venezuela. Y, y así son las políticas internacionales, amigos. Por ejemplo, en este caso, Jimmy Morales une poder con Donald Trump para abortar lo que es el trabajo de la CICIG, lo mismo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, y obviamente tiene doble discurso en este sentido lo que es este Donald Trump, primero porque critica muy fuertemente lo que es el socialismo porque es capitalista el señor. Y yo lo recuerdo bien porque él dice en sus discursos que él no hace negocios con corruptos, ¿no? No hace negocios con dictadores, ¿verdad? Pero obviamente refiriéndose al presidente de Venezuela, que él dice que es un político corrupto, dictador, y pero hasta allí nada más. Pero sin embargo, este hace negocio con, por ejemplo, allá en Asia, Norcorea es un dictador, el presidente de Norcorea es un, no me acuerdo cómo se llama este presidente de Kim Jong, creo que se llama así, pero él es un dictador. Pero él, Donald Trump hace negocio con él, de hecho lo visita hasta en Norcorea. Y, y fíjense muy bien la forma en cómo trata, ¿verdad? Kim Jong con Maduro. Entonces tiene doble discurso porque primero dice que no hace negocio con dictadores, pero en sí hace negocio con Norcorea. Hace negocio también con un país en el Medio Oriente que es Arabia Saudita. Son dictadores también, pero Estados Unidos no hace nada al respecto porque pues mientras Estados Unidos le das apoyo en todo sentido, te sujetas a sus órdenes, entonces no le importa si eres dictador, pero si eres rebelde, entonces se encarga de destruirte y es precisamente lo que está pasando en Venezuela y eso es lo que pasó también en nuestro país, que Jimmy Morales este, prácticamente destruyó y abortó con la ayuda de Donald Trump lo que es el problema de la CICIG. Si hacemos un análisis político profundo, utilizó las mismas estrategias, las mismas metodología política de Donald Trump, eh, en sentido de que él inventa cualquier cosa y lo dice y lo repite y una y otra vez y mucha gente lo cree, aunque son mentiras, ¿verdad? Y lo voy a comprobar en este sentido. Últimamente lo que pasó en Venezuela, Donald Trump, si ustedes se dan cuenta, lo, lo mencionó varias veces, diciendo que Guaidó era el presidente de Venezuela. Inclusive muchos partidos, muchos presidentes latinoamericanos de ideología política de derecha, posturas políticas de derecha, lo repitieron varias veces. Inclusive algunos políticos europeos también de la clase política de derecha
y no les importa si era una mentira o era ilegal esa forma de hacer política, de imponer políticos. Pues ahí está, eso es un ejemplo de que, de que dice mentiras y la gente lo repite, como que fueran loros, sin cuestionar, sin preguntar, sin analizar si lo que dice sea realmente verdadero, sea realmente legal, sea el camino correcto, ¿verdad? Entonces, esa gran mentira de parte de él lo repitieron muchas veces y entonces por eso no es, es importante que analicemos el tipo político a nivel internacional. Por eso no es bueno que un partido político domine, ¿verdad? A nivel internacional, por ejemplo, en este caso, yo creo que lo que es Latinoamérica hoy por hoy domina lo que es la derecha, la política derecha. Por eso Estados Unidos tiene una facilidad tremenda de poder intrometer en otros países. Y a lo que voy es que, por ejemplo, en Guatemala, en esta ocasión, aparentemente, o más bien, ya prácticamente será impuesta una política eh, con ideología política derecha, igual como Jimmy Morales, igual como Otto Pérez Molina, igual como Berger, igual como ahora sí como Arzú, todos esos tipos de políticos de derecha será impuesta nuevamente. ¿Por qué es impuesta? Primero porque el fraude electoral que se llevó a cabo, muchos la tildan precisamente porque son rivales, ¿verdad? En este momento. Primero son rivales lo que es UNE con Yamatei. Lo tildan que todo lo que es el fraude electoral es porque es todo lo que es UNE y todo lo que es Sandra Torres y todo, solo ellos los culpables, solo ellos son los que provocaron todo, solo ellos, ¿verdad? Pero realmente a la profundidad todo esto lo hacen en conjunto. O sea, esa es una gran realidad. No tienen, o sea, en este caso no tienen la capacidad de ser una autocrítica para ellos mismos. En este caso el gobierno de Jimmy Morales colaboró con toda esta farsa política, con toda esta imposición política que nuevamente será impuesta en Guatemala. Va a ser triste para nosotros porque, por ejemplo, Yamatei, él lo ha dicho claramente que él va a sacar a los soldados en las calles. Realmente no porque vaya a, a proteger a los ciudadanos, sino que todo lo contrario, va a hacer daño a la ciudadanía, porque siempre ha sido así las cosas. Por ejemplo, también lo ha dicho en varias ocasiones y que él va a ser firme en ese sentido de que va a prohibir y va a utilizar la fuerza para todas esas manifestaciones de bloqueos en nuestro país. ¿Y quién son los que bloquean nuestro país? Son gente de nosotros, son gente indígenas, son gente de habla quiché, de habla mam, gente de Huehuetenango, de Canjobal, de diferentes grupos de etnias, porque a nuestra gente se le ha enseñado, ¿verdad?, de esa forma de hacer una protesta, porque el gobierno simplemente no les atiende sus necesidades, sus peticiones políticas. Entonces su única forma de manifestar es los bloqueos.
Entonces este señor Jimmy, Yamatei, lo va a sujetar, ¿verdad? Y aunque no creo que vaya a poder, primero porque el pueblo va a tener que ser fuerte en ese sentido, y va a haber muchas cosas, porque va a ser una imposición política en Guatemala y va a ser un poco triste para nuestro país. Y por eso, amigos, obviamente mi posición política mía, precisamente por estos fraudes electorales que se llevó a cabo, es simplemente, pues simplemente ni uno ni otro, ¿verdad? Mucha gente estoy viendo ahorita en los análisis políticos, entrevistas políticas, en las redes sociales, todavía hay gente que están motivando a la gente que vayan a votar y a votar y a votar, ¿no? Salgan a votar, pero ¿votar por quién? ¿No? Dice, sí, voten por Yamatei porque es el mejor, es el menos peor, es aquí, es allá. Pero es una gran mentira. Él es de la rama política de Arzú, él es la rama política de, de prácticamente viene de la misma política de, ¿qué le puedo decir? De Otto Pérez Molina, ¿verdad? Entonces va a ser el seguimiento político de, de Jimmy Morales. Entonces, lamentable, va a ser lamentable, pero mucha gente lo aplauda, mucha gente lo están viendo como una opción, lo cual no veo que sea una opción realmente. Y entonces, por eso, desde un principio, siempre yo lo dije en varias ocasiones en las publicaciones políticas que hago en el Facebook, que desde un principio siempre analicé que ese diseño político en Guatemala es una trampa. Y, y se está confirmando esa trampa política. Siempre lo dije que esos juegos políticos es un diseño político para la confusión del pueblo. Aunque hoy por hoy no sé si el pueblo está confundido, pero en realidad yo creo que está clarísimo que los dos que están ahí realmente no es, digamos, el político que realmente los represente en el poder político en Guatemala, sino que simplemente es una imposición política por el juego político sucio en ese sentido, porque además no se vale todo este juego político en mi país, Guatemala. O sea, póngase a pensar un poco. Organizan todo un evento político, campañas políticas. Es como que fuera una final, digamos, juego política en estos momentos. A comparación, vamos a hacer una comparación con el fútbol. Por ejemplo, nos toca enfrentarnos con un equipo. La población guatemalteca tiene esa fuerza. O sea, Guatemala es un país que rechaza ese tipo de política, de imposición, de impunidad, de corrupción, de trampa política. A la profundidad de guatemalteco lo rechaza ese tipo de política, pero sencillamente no logra derrotarlo por una razón, porque en primer lugar, por ejemplo, si nosotros nos toca hacer un juego político, un juego, y es que esta ocasión Guatemala yo creo que hubiera ganado, ¿verdad? Si no fuera que por ejemplo, en este caso los jueces, las autoridades electorales, este, es como si fuera el árbitro estuviera con el otro partido, ¿verdad? Los jueces estaban con ellos escribieron lo que quisieron, sacaron lo que quisieron, metieron lo que quisieron. Los jueces tienen que ver mucho en ese sentido. Pero entonces no solamente como pueblo, no solamente estamos jugando el partido contra un equipo de los políticos corruptos, impune, tramposos,
sino que además también tenemos que confrontarnos con los organizadores de este evento político, y es precisamente el mismo gobierno. O sea, por eso que no me vengan con el cuento de que solo es Sandra Torres, Sandra Torres, Sandra Torres. Claro, Sandra Torres tiene que ver mucho, pero más aparte de eso, hay otro por encima, y es el gobierno, y el gobierno de Jimmy Morales es responsable de esta trampa política también. Por eso, amigos y amigas, quiero decirles a todos ustedes, yo personalmente, y quiero expresar, como siempre me ha gustado hacerlo, una decepción política en Guatemala. No puedo aceptar ese juego político sucio en mi país guatemalteca. No puedo aceptar ese fraude electoral. Por eso les vuelvo a repetir, lamentablemente así están las cosas en Guatemala, y puede ser que se ponga más peor, porque con esta imposición política no creo que Guatemala va a estar con tranquilidad, sino va a haber muchos problemas. Pero yo quiero animar al pueblo de Guatemala, jamás debemos de rendirnos. Las cosas están difíciles. Nos quieren sujetar a la forma de ellos. Nos quieren imponer ese tipo de política. Pero siempre, como pueblo, como siempre se ha hecho un pueblo, el problema a nosotros quizás nos falta hoy por hoy es la unidad, es el entendimiento entre nosotros. Pero ¿saben qué? Tenemos que tomar fuerza, tenemos que, ahora sí, rechazarlo. Quizás podemos utilizar también esa metodología política de Donald Trump de desconocer ese tipo de política impuesta por el juego político sucio en mi país. Quizás sería nuestra opción, pero lamentablemente son cosas que quizás no está a nuestro alcance de poder, ¿qué te puedo decir? De poder controlar esta situación política. Pero siempre tenemos que manifestarnos en contra de todo este juego sucio política en mi país. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Saludo para todos ustedes.